Buenos días, Flor. Buenos días, DJ Juan Diego. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcon Go y en RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta. Bienvenidos a Cuarto Poder. Hoy es el último programa del año 2021. Precisamente hoy, que es el 357º día del año. Faltan 8 días para finalizar este 2021, Flor. Está bien. Así es. Hoy yo te reemplazo los 5 primeros días de enero, que facilito hace eso. Oye, el 5.º día del año, ya. Faltan 360 para que se acabe el año, ¿así? Así es. Bueno, Flor, y ayer a la señora Teresina Vigil le fueron imputados cargos y quedó detenida preventivamente, acusada de una serie de delitos relacionados con blanqueo de capitales provenientes del tráfico de sustancias ilícitas. Así que el diputado Elías Vigil, en el video que grabaron desde Medellín, acompañando a su hermana en el viaje de regreso, decía que era una mentira, una maldad política. Parece que no hay tal, sino que sí hubo suficientes elementos para que el juez de garantía decretara la detención preventiva luego de que la fiscal le formulara la imputación de cargos. Oye, yo tengo una duda existencial, Mr. Guido. A ver, dígame, ¿en qué le podemos ayudar? ¿Tuviste la carta que le mandó el presidente de la Sociedad Española, del Club Español, a Martinelli? Casi que arrodillándose, pidiéndole disculpas por haber sacado el video. Por haber sacado, no. Por haberse filtrado el video. Sí, me pareció, a ver. ¿Tú la viste? Me pareció innecesaria. La carta el tono. La carta del Club Español pidiéndole perdón casi que al presidente en funciones. Sí, lo vi. Me pareció innecesario el tono de la carta y desde el punto de vista jurídico yo he entrado en un debate conmigo mismo sobre lo que habíamos estado hablando ayer de los principios básicos sobre libertad de expresión, sobre si un video filmado en un establecimiento público, porque por más que sea un club, es un establecimiento abierto al público, puede considerarse como una violación de la privacidad. Yo particularmente creo que no, porque si usted está en un establecimiento público donde lo están viendo otras personas que están ahí, comensales, meseras, saloneros, etcétera, ¿qué privacidad está teniendo usted? Ninguna, ¿no? Entonces, no sé. Me parece que esa carta Pero obedece a una negociación, evidentemente. sí, pero yo no, honestamente, no critico el tono de la carta, porque es que eso es lo que busca. ¿Me explico? Eso es lo que busca, casualmente. No, lo que pasa es que Y los dueños de este club no son periodistas. O sea, es lo que insistimos. Por eso estamos en esta lucha para defender la libertad de expresión. Porque es difícil, señores, cuando tú tienes una amenaza de un secuestro que puede costarte el futuro de tu negocio o tu emprendimiento. No es cualquiera el que puede enfrentar este tipo de amenazas. Es por eso que estamos pidiendo la protección del Estado. Y agradezco al diputado Luis Ernesto Carles, con quien conversé esta mañana, que por lo menos va a llevar una iniciativa a la Asamblea. No sé, a lo mejor no prospera, porque ya sabemos cómo están las cosas en la Asamblea. Pero ojalá otros diputados, entre ellos algunos independientes, quienes eligen sus batallas, vean que esta es una batalla importante para aquellos que no tienen ningún tipo de compromiso. En el caso del diputado Carles, es diputado de un partido político y se le agradece su gestión. Esperamos algo propio y similar de parte del Estado, quien todavía no se ha pronunciado. Nada. Igual de algunos diputados independientes que mucho menos se han pronunciado. Ellos están peleando otras cosas porque tienen otras batallas. Y cuando hablo de pronunciamiento, en el caso de los diputados es más que un pronunciamiento, porque ellos tienen la iniciativa, ellos están allí, ellos son uno de los 71 y pueden realmente provocar importantes cambios dentro de la legislación en materia de libertad de expresión. Y no lo hacen, lamentablemente, porque quizás no ven esto como un tema popular. Y yo lamento mucho, y estoy viendo a muchos diputados independientes pensar más en la popularidad
y en los mismos principios que llevan a los diputados partidistas a mantenerse en el puesto que en los temas ciudadanos, que es donde deben estar los diputados independientes. Para eso fueron electos. Y yo lo digo con conocimiento de causa porque voté en mi circuito por el diputado independiente, con ese principio y con ese objetivo. Y no está haciendo ni está jugando ese rol. Mira, voy a leer. Triste, ¿no? Triste. Voy a ¿Quién leer. es tu diputado? No voy a entrar en esa profundidad. Voy a leer el principio número 10 sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice, principio 10, las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. Aunque sí debo mencionarlo, tú sabes, porque es el diputado Gabriel Silva. Sí debo mencionarlo, porque yo voté independiente. Y sí hay que mencionarlo. Porque es que cuando tú votas por un diputado independiente, o sea, el diputado debe escucharte, debe escuchar lo que la ciudadanía en tu circuito está pensando y espera. Entonces, yo creo que sí, es cierto. Y yo creo que de esa forma es que se pueden lograr cambios en la sociedad. Uno no puede seguir simple y sencillamente mirando para otro lado. O sea, hay cosas y hay temas que son importantes y nacionalmente importantes. Y este es uno de ellos. O sea, la defensa de las libertades aquí y en China son importantes. Por supuesto. O sea, así que yo creo que sí, hay que llegar al fondo, ¿no? Por eso yo no censuro la carta del club, porque eso casualmente es lo que al final se busca con estas amenazas. O sea, no censuras la carta. Estaban en todo su derecho de pedir sus disculpas. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que lo que estoy planteando, Atenógenes, es que son unas excusas, a mi modo de ver, innecesarias, porque primero, ellos no fueron los responsables de difundir ni de filtrar el video. Entonces estás pidiendo excusa por algo que tú no cometiste. Y lo otro es que eso no es un lugar privado, eso es un lugar, un establecimiento público, abierto al público. Sí, hay cualquier persona que llega, entra y pide un plato de comida. Pero lee lo que trago. dice. Pero lee lo que dice. Y ahí hay señor. gente. Pero mira lo que dice el señor cosa Martinelli en Una su cosa es mensaje. la privacidad en tu hogar, por ejemplo, si alguien viola la intimidad de tu hogar, si alguien viola tus comunicaciones privadas, eso es otra cosa. Pero esto es un lugar público, donde la gente se expone públicamente al público. No, está bien. Entonces, ahí no hay tal violación de privacidad. Es válido tu argumento. Se excedieron. Pero mira el mensaje que deja el señor Ricardo Martinelli. Hey, ante esta disculpa pública, desistiré de presentar acciones legales en contra del Club Deportivo Unión Española. Eso era, o sea, al final eso es lo que estaban buscando. Y sigue. Y sigue. Lo mismo ocurrirá con aquellos medios y periodistas que reconozcan que fueron engañados en su buena fe por las mentiras de Mauricio Valenzuela y Foco. O sea, ¿ves? O sea, de eso al final se trata. Es el nombre del juego. Correcto. Entendamos ese fondo y la razón por la cual nosotros estamos... ¿Por qué? Porque en el caso panameño, los secuestros son sumamente fáciles de aceptar, de ejecutar, lo afianzas y el juez te lo acepta y te mantienen secuestrado quién sabe cuántos años por la cuantía que le da la gana. Exacto. Un amigo Porque mío, no hay abogado, en un caso similar en Colombia, me dice, oye, ¿tú sabes lo difícil que es secuestrar en Colombia? O sea, es dificilísimo. Claro, no es de buenas a primera que te aceptan un secuestro, no, tienes que probar el hecho y la causa. Que hay apariencia de buen derecho, lo que nos explicaba el doctor Ernesto Cedeño. Esa apariencia de buen derecho es la que aquí no hay. Aquí no hay esa exigencia para casos civiles. Para casos contra el Estado, de derecho administrativo, Lo que sí hay apariencia de mal derecho. Así que bueno. Eso sí abunda. ¿No? Bueno, Flor, a ver, yo tengo una inquietud, porque tú ayer nos mencionaste que estabas preparando un listado de como especie de resumen del año, porque este es el último programa Cuarto Poder de este año 2021, de los casos o escándalos que se han suscitado a lo largo de este año 2021. Ajá. Bueno, pues. Van Entonces, 133. 133. Y contando, dice Flor. Y contando. Hay que esperar que terminen los 8 días que faltan del año. No, pero ya lo subí. Mira, lo tienen en su cosa. 133 y contando. Y sigue. Oye, Flor, realmente hay una cantidad de hechos allí que ni me acordaba que habían pasado este año. Este año ha pasado, de verdad, que ha pasado de todo este año. Desde que arrancó el año. Terrible. Desde que arrancó el año, Flor. Increíble. Ya lo subiste a Twitter. Ya lo Sí, subí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya están ahí, están ahí. Bueno, Pero sí. que vamos a cambio y volvemos con eso. Sí, Dale. pues también vamos a conversar con Danilo Toro para que analicemos algunos de esos temas con Danilo Toro. Dale.
Dale. Vamos al cambio. En breve, con más. Hola, ya estamos de regreso. Flor inició este año una tradición de poner y publicar todos los escándalos del año. Tú no hiciste la del año 2020, ¿verdad? Este es el primer año que lo haces. Este es el primer año que... O sea que vamos a comenzar a tener un récord. A ver si el próximo año supera los 131, es que yo sé que hay más, 33 yo sé que hay más. Hay 134 ya. 103. Bueno, ¿Cómo? Hay uno más. Ya apareció otro más. ayer me llegó uno. Atenógenes no lo compartió. ¿Qué? El del uso de... Atenógenes, el uso de ay... No me acuerdo. Espérate, déjame chequeo. No, es que he quedado abrumado con esta lista de 133. Pero creo que debe haber más, porque yo creo que hay uno por cada día del año. Sí, 100%. Sí, Lo que pasa es que... Debe haber uno por cada día del año. Chuleta, pero hay una dura. Pero o sea, es que hay que contar, porque, por ejemplo, el primero que tú tienes acá, que veo que no es un orden de importancia, sino de aparición orden mental. de orden mental, es el caso del CENIAF. Y el caso del CENIAF, ese escándalo duró como 2 meses. Bueno, ese generó protestas. Como 2 meses hubo protestas, hubo maltratos, los policías le pegaron a los muchachos, un grupo quedó preso. Así que si tú descompones aquí, ese, ¿no? No, este lo mandé fui yo ayer. Tú fuiste. Usando el centro, el hub humanitario para los regalos y las dádivas de politiquería. Ya ese es el 135. Es el 135. Porque el 134 es el 135. O sea. No tenemos. Mira, lo del CENIAF provocó entonces la salida de del CENIAF a la gobernación de la actual gobernadora, Carla García. La salida de Judy Meana fue así, ¿no? La Sí. salida O de sea, Judy todo eso Meana. lo provocó. Ahí está. La Sí. 103 es la renuncia de Judy Meana. Sí. Los fetos encontrados Pero la en Panamá 103, Viejo. pero ve, o sea, es por orden de recuerdo, porque la 103 está vinculada al caso del CENIAF. al 1 y Sí, al 2, claro. pero bueno, Hay tantos, ¿no? Hay tantos el escándalos. veto de la ley de salud mental, La vacunación clandestina, las vacunaciones en la asamblea. Todo eso pasó este año, ¿ah? todo. Sí. Los La- hisopados en Taboga. Oye, la asamblea que compró municiones de 9 milímetros, Sí. para armas 9 milímetros. Las multas incumplidas de Odebrecht fue en enero. El negociado de las pruebas en Tocumen, las denuncias esas. Y el los escándalo. hisopados en Taboga. Sí. Los hisopados en Taboga que involucraron, recuerda, a un alto funcionario del Ministerio de Salud en su momento. Fíjate, aquí, déjame ver cuál. No solamente un alto, a 2 altos funcionarios. Eso pasó este año también. 2 altos funcionarios del Ministerio de Salud involucrados en el tema de los hisopados en Taboga. Wow. Pero Flor tiene una lista bien actualizada, porque hay cuestioncitas que están todavía recién salidas. Por ejemplo, el proyecto de fallo del Tribunal Superior sobre el principio de especialidad. Sí. Eso es de esta semana, Sí. ¿no? Esto fue hecho ayer. El gol para que el procurador Eso será el gol para que el procurador de la administración no saldrá investigue a antes que altos se acabe el funcionarios. año. Ese proyecto de fallo, yo no creo. La designación Yo espero que no. del Sí, ¿no? gestor de la planilla 172 En Sume. al frente del SUME de 911. 911. Oye, ahí La fiesta del PRD en Atlapa. Wow. la detención de la hermana del diputado Vigil, eso acaba de suceder. Sí. Sí. Entrega y Las posterior reformas detención. electorales. Este fue el año de las reformas electorales, ya con 2 demandas a cuestas. Hay booking. Pero Tarran, bastante. tan. El caso de los hermanos Martinelli, que eso también ocupó casi la mitad del año. Que eso involucra no solamente la confesión, que fue la última parte, los lujos que se encontraron en la cárcel de Guatemala que provocaron después la salida del propio director del penal, las actas de gabinete restringidas por 10 años, El exalcalde Arraiján prófugo, que ya está condenado y ratificada la condena por haber emplanillado el tema de los influencers. a su equipo de fútbol con el presupuesto público del Abuso en el municipio de INSAM. Arraiján. Quedó en nada. El tema de los influencers botellas, ¿te refieres al caso de Mi Ambiente? Digo, de Mi Cultura. Hay varios, no, porque ahí está Jimmy Dawson también. Ajá. El Ese fue escándalo este año, lo de Jimmy Dawson fue Sí, este año, fue el año sí. pasado. Fue No, este año. Este año. O sea, este Con- año fue que le dimos el derecho a con réplica. derecho a réplica incluida. Fue hace tanto tiempo que queremos invitarlo de nuevo. Oye, el fallo de Arquesio Arias. El fallo de Arquesio Arias, una bofetada al sistema. Sí. Oye, la renuncia del procurador Ulloa. Ahí está. No, esa también, ¿ah? Se fue a principios del año. Wow.
El embargo de la avioneta. El embargo de la avioneta. Oye, ¿y qué quedó eso? Que Nada. supuestamente iba a haber 15 días después de que se supo del embargo, supuestamente iba a haber una audiencia en el juzgado de extensión, decían, de extensión de dominio, era en el de extinción de dominio. Ya le habrán extinguido el dominio. Sí, ya le Eso es extinguieron. como cuando Martinelli decía de que energía eólica. Eólica. Aquí me está recordando uno, nos ¿Cuál? pusiste lo de la denuncia de la dieta, el aumento de la dieta de los $500. Ah, a la Junta a la Junta Directiva del Seguro. Faltó Sí, ese. sí, Vamos sí. 136 ya. Ya, no. Ey, Se está actualizando la lista. De aquí Si al tiene final más, del programa podemos completar una buena si suma. tiene más, mándelo para ir complementando. Ya van los 136 escándalos del 2021. 135. No, porque la del seguro, faltó el que dijo Guido. El de la utilización del hub humanitario Sí. para politiquería. Espérate, por eso eran 133. Cálmate, que lo voy a meter ya. Dale. 134, ¿qué era? Utilización del hub humanitario para politiquería navideña. Politiquería navideña, porque eso es lo que es. Oye, Ay, no metiste lo del jamón de Navidad, hombre, que aquí lo hablamos. La jamonilla esa. el jamón jamonilla. El jamón jamonilla. El jamón jamonilla. Otro más, mira, Ay, va ya sumando. Y mándame el 136 que te dijo ahí. ¿Quién era? El tema de la propuesta de aumentar las dietas a la Junta Directiva del Seguro. Sí, De elevarla de 100 a 500 dólares como parte de la propuesta del diálogo del seguro. por el seguro. Qué porquería. Y ahí puedes incluir. Lo de la ministra consejera que nos mandó a hacer agradecidos. Ah, sí, Ese ese está. ese sí está bueno, ese está aquí, Ese está, aquí. ese está. Aquí está. Oye, qué barbaridad. El cuarto puente, que lo pararon este año. Está ahí, Que está ahí. eso también, aquí está. Qué capacidad de. ¿Cómo te hiciste para acordar? ¿Cuánto tiempo te tomó acordarte de todo estos Wow. escándalos? Como ahora. Yo ni me acuerdo. ¿no? Hay unos que sí saltan, obviamente, ¿no? Oye, los sobreprecios en equipos antidisturbios, ¿te acuerdas? Sí. Liberación y recaptura de Cosio. Y ahí veo los dobles salarios de los representantes. Sí, la bonanza y la Que siguen, renuncia de Andrés Farrugia. Ajá, exactamente. Ah, sí. ¿Te acuerdas? sí, Oye, sí. el fallo de la esterilización femenina. Ajá. Hay uno más. Lo de los escoltas del SPI, ¿se acuerdan? Sí. Oye, el intento de secuestro del hermano Cortizo, hombre. Hombre, ¿en qué quedó eso? Yo no Eh, recuerdo en qué quedó eso. Lo mismo que los otros 133 escándalos. Pues ya hay que agregar eso. O sea, esos 136 escándalos quedaron en nada. Bueno, no, el tema del seguro. Algunos sí quedaron en algo. Sí, bueno, CENIAF Porque lo lo de están la investigando. CENIAF Lo están está siendo investigando. investigado. Y hay gente detenida, además. Y hubo cambio. Acuérdate que se fue la subdirectora para gobernación y bueno, salió la gobernadora. Ay, y después la nueva directora de CENIAF que renunció abruptamente. La carta de renuncia de la nueva directora del CENIAF. Se te olvidó. Ajá. 137. No, vamos. no, Lo- porque lo meto como... Como caso uno. CENIAF. Claro. A ver, ese número uno está poderoso entonces, porque Sí. eso. ¡Wow! Sí. Es como lo de los pinchazos. Ahí no estoy poniendo todas las veces que se enfermó, la cirugía electiva. No, porque ya esos cachos pinchazos, o sea, todo se derrumbó. Y el cannabis medicinal. Ahí está. No, Ahí el está. cannabis medicinal, ojo, el cannabis medicinal en cierta forma pues se aprobó este año, pero todo el escándalo que hubo detrás del cannabis medicinal, acuérdense con este, ¿cómo que se llama? Oye, el 22 está buenísimo. El exdiputado. ¿Cuál Los obituarios sensacionales de Huevito Pineda a Jamonilla y al Cachetón. No. ¿Se acuerda? Panamá es surreal. Los sobreprecios de los pantalones de la autoridad de aseo. El exalcalde de Arreja que está prófugo. Oye, los fondos de asistencia social para remodelar la casa de Omar Torrijos. Sí. El veto de la ley de salud mental. La suspensión de la multa a la fragata. La supuesta falsificación de la firma de Mauro Zúñiga, para el acuerdo con Martinelli. Wow. Quedó con nada, todo el mundo se cayó y no pasó nada. Sí. Ahora, aquí hay unos que son así como permanentes, ¿no? Sí, la donación de instituciones estatales a la Teletón, por ejemplo. Por- Que no deja de ser un escándalo todos los años. Pero, por ejemplo, el silencio cómplice del Contralor. Sí, eso va a ser hasta el 2014. El silencio de los gremios. Se lo podemos meter. Sí. Bueno, el próximo año agarro esta lista como base. Exactamente, sí, y voy sumando. Ajá. Porque ese no creo que vaya a cambiar. ¿Metiste la contratación de asesoría de imagen de la Contraloría? Sí, señor. Ah, Sí, señor. A ver qué más. Hay por ahí. tantos. La denuncia de abusos sexuales en el Smithsonian, que eso también pasó Como sin pena de gloria desapercibido. en Panamá. Pero mira que el Smithsonian respondió bien, después de unos días, pero contestó bien.
si respondió bien, pero todavía queda el sinsabor, ¿no? De dónde Por están supuesto. los involucrados directamente y las técnicas que utilizaron en el pleno siglo XXI. El monumento con la leyenda equivocada del Bicentenario. Ay, sí. Oye, Oye, y Eso pasó este año también. sí, el sí, audio de María Fábrega y Jimmy Papá El Dimitri audio. impulsando procesos para favorecer amigos. Ya metimos, esta lista está desactualizada, faltan 3 aquí, que metimos ahorita. Puede ser que aparezcan mal. Ahora aparecen, ahora aparecen. El video de la policía apoyando al ejército de Colombia. Que le provocó la salida de Miranda. Correcto. Los 20 escoltas de Miranda ya como exdirector. Oye, Flor, qué barbaridad. Qué porquería. Estás... Ya, aquí me están acordando, lo que decía de Rubén Arosemena, hombre, el viaje del Vialao y sus secuaces a la finca de marihuana en Estados Unidos. Exacto. Sí. Eso va más allá ese es un escándalo. ¿Ah? Más allá de las licencias restringidas. Más allá de la licencia restringida. Ese es otro, ya va por 140. Vámonos a incluir eso de un vez. No, es que ahorita lo actualizo, ya no se preocupen ustedes por eso. Ay, ¿qué hice? Hay bastante. Oigan. El fracaso de la Operación Damasco. ¿Por qué el fracaso? Porque 65 quedaron en 4 arrestos. Bueno, sí. Eso era de que taranta. Tienen... No, pero tú te refieres a las detenciones, detenciones. provisionales. Sí. Que hay 4 detenciones provisionales. Y hay varios que están No, y no prófugos arrestaron todavía. el cabecilla. 61 de 65 personas que iban a... Sí, el cabecilla El está cabecilla prófugo está todavía. prófugo. Ujú. Exacto. ¿Qué viaje de qué? El viaje... Espérate. El viaje a... El viaje del Vialao y sus secuaces a las fincas de marihuana en Estados Unidos. Sí, correcto. Exacto. ¿En Canadá fue o en Estados Unidos? En Estados Unidos. Pues, creo que A fue las Estados fincas de... Unidos. Las fincas de marihuana, de cannabis medicinal en Estados Unidos. En Luisiana específicamente. De nuestros oyentes tanto. Aporten. La gente está aportando. Oye, mira, ve, aquí está. Esto estaba incluido. Me lo estaban escribiendo, pero ya está incluido, ya está. La resolución y la ley para bajar la puntuación del examen de certificación para beneficiar ¿Eso a la fue hija este de año cristiano. también? Sí, eso fue este año. ¡Wow! Se me había olvidado esa también. ¿Cómo pasa el tiempo? Y cómo pasan los escándalos, ¿no? Y pasan sin que pase nada. Sí. Ay, miren la entrega del Teatro Balboa al órgano judicial. Eso también ocurrió ese año. Sí. Correcto. Con la protesta de todos los artistas que esperaban ansiosos poder utilizar el Teatro Balboa. Y eso también, esa puedes ponerla para el otro año, porque imagínate, eso es para tratar supuestamente el caso de Brecht, todos los casos de alto perfil, así que eso va a tomar varios años. Qué desastre más desastroso. La entrega del Teatro Balboa a lo judicial. Oye, Por ahí hay una de ayer. El sobrecimiento de David Murcia, eso también pasó Eso este año, está. aquí lo vi. Sí. Por ahí hay una de ayer reciente, una denuncia que puso Justino González contra el exalcalde Blandón por la adquisición de unos terrenos. pero... Oye, ¿y nuestro invitado no viene o qué? Sí, ya vamos a estar en contacto con Darilo Toro para poder poner en perspectiva lo que ha sido este ha sido un año, este ha sido un año de pandemia, así como fue el año 2020. Yo creo que el 2021 es otro año, y es más, y se está retirando el 2021 todavía con un incremento en los casos. Tenemos provincias en donde realmente hay tantos casos que los propios representantes de corregimiento tomaron la decisión de suspender las actividades de fiesta de fin de año. Y a pesar de que... No podemos olvidar algo. Las medidas de restricción se tomaban, en teoría, para evitar los hospitales coagulados, ¿cierto? Sí, claramente, pero lo que ocurre es que si aumentan los casos, independientemente que la gente no se hospitalice, sí tienes un problema sanitario. Y yo creo que ese es el punto al final, porque los no vacunados se mezclan con los vacunados. Sí. Y sí, al final puede terminar. Y es lo que está pasando en Europa, lo estamos viendo. Está pasando Madrid por eso, está pasando Barcelona por eso. Todas las grandes ciudades de Europa están pasando en este momento por la misma situación. No es que hay un aumento, no es que el sistema sanitario está colapsando, pero el aumento de casos positivos sí definitivamente le mete presión a la pandemia. Y creo que en este momento está ocurriendo. Ya comenzamos nuevamente a observar y a ver y a conocer de personas cercanas a nosotros que les ha dado COVID.
Yo más ¿Sí? que nunca en toda la pandemia. ¿Tú? Sí, yo a mí también me está ocurriendo lo mismo. Y es porque también se han dado más actividades masivas, públicas, y uno comienza a conocer y a escuchar de casos. Pero está Danilo Toro con nosotros ya. Danilo, o primero tenemos la pausa. Primero pausa. Vamos al cambio. Pues, Vamos al cambio y regresamos con Danilo Danilo Toro para el análisis de fin de año. Estamos de regreso con más y tenemos a nuestro invitado en línea para analizar lo que fue este convulsionado 2021. Danilo Toro. ¿Estás con Danilo. nosotros, Danilo? Buen día, estaba aquí cuando preguntaron por mí. Ah, bueno. Bien, Danilo. Aquí estamos, Danilo, listo con, cuéntanos tu listo balance, para. tu A ver. tu balance de este año 2021 en el aspecto que tiene que ver con la cantidad de escándalos de corrupción Aquí llevamos y de 140 ya. y de otra naturaleza que se han producido. 140, imagínate, tantos como caracteres permite un Twitter. Y eso que la lista no es exhaustiva. Y sobre todo, la reacción de las autoridades encargadas de aplicar certeza del castigo en cada uno de estos escándalos. Bien, voy a utilizar la figura sanitaria para explicar lo que pasa con esto. Y voy a explicar por qué pasa esto. ¿Ok? Cuando tú tienes una situación aguda, hay una serie de protocolos en los hospitales para atenderla. Estamos hablando de un infarto, estamos hablando de un problema infeccioso agudo, estamos hablando de cualquier patología o enfermedad que pone, en términos cronológicos, ¿no? Algo así como súbitamente a riesgo o en corto tiempo pone a riesgo tu existencia o tu condición de salud. Y la prioridad es resolver el problema, mantenerte vivo, estabilizarte y luego tratarte para resolver el problema a mediano y largo plazo. Bien. Pero cuando tienes un problema crónico, la situación es otra. ¿Ok? Tú tienes que hacer cambios en tu actitud, en tus hábitos y actitudes. O sea, ya el aspecto conductual define mucho de la calidad de vida que vas a tener. Bien. Si son 100, 120, 140, 150, eso es irrelevante ya. El problema de fondo es que la corrupción es un problema crónico en Panamá. Forma parte de la dinámica de la vida del panameño. Ya no hay capacidad de reacción a este problema. Y yo veo que hay una expresión muy panameña, ¿no? Que viene del trato con los perros. Cuando el perro no es ágil, la gente dice, el perro está echado. Y eso se ha traspasado a la conducta humana, aquí en el hablar común y panameño, y se dice que cuando alguien no tiene capacidad de reacción, se dice, está echado. Pues bien, el Estado está echado y la sociedad está echada. La corrupción forma parte de la institucionalidad panameña. Pero forma parte de la institucionalidad panameña porque la corrupción está incrustada en la sociedad. O sea, tenemos un Estado corrupto porque la sociedad es corrupta. Por lo tanto, hay una alta tolerancia a la corrupción. Claro, como toda enfermedad crónica, y no quiero decir con esto que a las condiciones sociales se le aplican las circunstancias biológicas. Esta discusión está requete superada desde hace más de siglo y medio en el mundo sociológico, ¿no? En el aspecto sociológico. No quiero aplicar un organicismo tal cual, pero lo utilizo como una figura explicativa. Entonces, cuando tú tienes esto, la sociedad va a degenerar, tiene un trayecto degenerativo, que al final llega a lo mismo que la crisis aguda. Al final las sociedades terminan colapsando. Lo único que alarga su agonía, es más doloroso, es terrible,
Y ejemplos de esta corrida de degradación la tenemos en varios países de América Latina. Solamente tenemos que ver hasta dónde llega la corrupción en algunos estados, hasta qué punto de carcomerse la dinámica social, y nos daremos cuenta de lo que tenemos en juego. No sé si con esto me expliqué. Sí, bastante bien, pero me surge una duda. Al decir que la sociedad, que el gobierno es corrupto porque la sociedad es corrupta y digámoslo así, pues el gobierno es reflejo de la sociedad, al fin de cuentas. Así es. ¿Hay esperanza de que en ese símil sanitario ese paciente se cure algún día? ¿Llegue un tratamiento que permita que el paciente salga de la situación esa en donde está estabilizado, pero no se cura? Es decir, es crónica la situación. En el mundo social existe el concepto de concienciación. Algunos hablan de concientización. Eso se cura con eso. Y la concienciación o la concientización es un proceso educativo. ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos nuestro sistema educativo formal, el formal, está tan lesionado que no cumple a cabalidad con sus objetivos. A los panameños nos preocupa más las formas en el mundo educativo que el fondo. ¿Ok? Y tú lo puedes detectar por las discusiones que tenemos armadas, ¿no? Y las discusiones giran en torno a lo que pasa en la escuela, en el mundo físico de la escuela. No he dicho que eso no es importante, pero estoy diciendo que es lo prioritario para los panameños. Para los padres de familia es mucho más importante tener una nota, aunque el individuo, el estudiante, no haya aprendido nada. La nota no es reflejo de lo que se aprende, pero para el panameño sí es importante eso. Entonces, nuestros procesos educativos están tan lesionados que no cumplen sus objetivos. La educación tiene una función en términos sociales, que es reproducir y salvaguardar los valores de una sociedad. Y cuando una sociedad desdibuja sus valores, quiere decir automáticamente que la educación falló. Estamos hablando de procesos que toman tiempo, ¿ok? ¿Cómo se cura esto? Con educación. Regular y no regular. Formal e informal. Ninguna de las dos han sido objeto de una prioridad para el Estado panameño en términos de historia. Y no lo es porque los gobiernos no lo comprenden y los padres y las madres y los actores sociales no lo comprenden. Uno. Dos, porque hay una adicción en Panamá, una adicción colectiva, social, que es la adicción a la improvisación. Eso tiene sus frutos, eso tiene sus premios. Como cualquier adicción tiene un placer. La improvisación en Panamá no es una cosa de que, bueno, el panameño es improvisado porque le gusta ser improvisado. No. Eso tiene el placer de la discrecionalidad en cuanto al control y el manejo del poder. ¿Por qué? Porque las políticas públicas no tienen continuidad. Cada gobierno que llega al poder sufre de un síndrome, una patología que yo la llamo el síndrome del génesis. El gobierno llega, desbarata, desconoce, estanca o destruye lo que hizo el gobierno anterior y dice: conmigo comienza la historia. Yo invento la rueda. Conmigo se hace el sol, la luna, las estrellas, se separan las aguas de las tierras, etcétera, etcétera. Entonces, este síndrome del génesis nos ha impedido tener políticas públicas. Entonces, el día que el Estado, a través de sus administradores, los gobiernos, cedan ante esta adicción de la improvisación, porque tiene el premio de yo tener poder discrecional, el poder está a mi disposición. Y esa es una de las razones por las cuales la Constitución sigue tranquila. Nadie le interesa mover la Constitución porque es cómoda para todo el que llega al poder, no importa cuál sea su posición ideológica. ¿Ves? Así que sí hay cura, pero como en toda situación de desequilibrio, tiene que haber un proceso de concienciación. Solamente la presión popular puede hacer que los administradores, que los líderes de opinión, que los actores hegemónicos en distintos sectores tomen conciencia y cedan ante esta situación crónica.
No sé si me expliqué. Sí. Sí, sí. Y es grave la interpretación de esa explicación porque todo depende de la educación, al final de cuentas. Y Al final es una de las grandes catástrofes, ¿no? Exactamente, y en la educación es donde tenemos la pata, quizás una de las patas más cojas de la mesa. Casualmente estamos aquí hablando de los 140 escándalos y ya nos llegó uno nuevo, que tiene que ver con falsificación de diplomas universitarios, de universidades privadas, que ha sido detectada por el Meduca. Un nuevo escándalo. Y seguirán apareciendo. Así es. Entonces, fíjate, ¿no? Y la sociedad se los traga, porque yo te puedo decir, yo una vez comencé a hacer una lista de las dinámicas corruptas de la sociedad que ya son imperceptibles. Por ponerte un ejemplo, ve a consumir algo y en más de la mitad de los casos tú tienes que pedir la factura fiscal. Y casi que la tienes que suplicar, ¿ah? Porque no te la dan de buena gana. Y tienes que esperar un buen ratito. Y tienes que esperar un buen rato. Cuando eso tiene que venir automático, o sea, comenzando, es más, te sugieren que no te la quieren dar. Comenzando por allí. Ve a comprar un refresco a cualquier tienda que te venda rechicha. La mitad del vaso te la llenan de hielo. Entonces tú estás pagando un supuesto refresco que en realidad tiene más del 50%, porque ya la chicha está aguada, pero la mitad del vaso viene relleno de hielo. Ve a comprar una gasolinera y ya te acostumbraste a tener que pasarte justo frente a los números que van cambiando para que el que despacha la bomba no te altere el precio. Es más, alguna gasolinera ya tiene la costumbre de decirte, frente a la costumbre del asalto, oiga, señor, fíjese, la máquina está en cero. Te lo tienen que advertir porque ya la conciencia social tiene presente que el riesgo de estafa que tienes. Fíjate tú a dónde llegamos. Es más, como consumidor, yo encuentro vulgarmente ofensivo que tú tengas que abrir tus carteras o tus mochilas, ¿ok? Puedo entenderlo a la entrada, porque son controles de seguridad, y puedo entender que un establecimiento quiera ver si tú estás llevando un arma a un lugar o un explosivo, porque el terrorismo ya es una cosa con la que tenemos que convivir, el riesgo de terrorismo es algo con el que tenemos que convivir. Pero que a la salida de un establecimiento te digan, abra su cartera o su mochila, eso es una presunción de que tú eres ladrón, y la sociedad lo tolera. Y yo he discutido eso, ¿eh? Yo soy de los que no tolero eso. Y hay otros donde te piden porque tú como empresa asumes que yo soy ladrón. Oye, si a la salida me estás revisando. Hay uno muy famoso, que además que es con membresía, y a la salida te piden la lista de la factura para chequear si no te estás llevando algo que no has pagado. Hay varios así. Entonces, revisa, fíjate tú, la sociedad tolera eso, se lo traga y aumenta el nivel de tolerancia a la conducta inapropiada, porque las salidas que se buscan presumen de que, ve acá, la delincuencia está tan generalizada que un individuo en sus actividades cotidianas no es más que un delincuente disfrazado de ciudadano. Eso te indica la magnitud de la corrupción en la escala social. Luego, cuando te vas al mundo público, bueno, ahí la fiesta adquiere otras dimensiones también, ¿no? Sí, aquí es grave el tema de la corrupción, y más grave aún que yo no veo, y no sé alguno de los que están aquí, Guido, o Flor, o tú, ¿tú ves alguna señal que alguien quiere dar o alguien quiera dar un ejemplo verdadero de lucha contra la corrupción en este país? Y ya te lo pinto en función de la esfera pública específicamente, porque iniciativas privadas ha habido muchas, y este año hay que reconocer por lo menos el esfuerzo que hizo la Cámara de Comercio en conjunto con los clubes cívicos para tratar de darle visibilidad al tema de la corrupción. Sí. Y de los valores. Porque hace mucho tiempo, hace muchos años no se veía esa iniciativa. Este año se hizo y creo que hay que reconocérselo. Pero a nivel público yo no veo a nadie dando el ejemplo. No sé si me equivoco, no sé cómo tú lo ves, Danilo, no sé si lo ves así. Pero es que no puede darse, Atenógenes, no puede darse
porque no puede, en términos sociopolíticos, lo que no se reconoce no existe. El Estado no reconoce que eso existe. Como no reconoce, no hay políticas públicas para vencer la corrupción. Hay políticas eficientes. Por ejemplo, la DGI hizo un trabajo espectacularmente eficiente este año y hay que reconocérselo. Pero las políticas públicas no están en la prioridad del Estado para vencer el problema de la corrupción. Y no lo están porque no está reconocido el problema. Es más, algo que a mí me impresionó del pacto del pacto del Bicentenario, ¿ok? Que para mí no es pacto, ni es diálogo, y eso lo expliqué muy bien en un planteamiento que hice público. Y es que un problema tan grande como la corrupción en Panamá no aparece en la lista de las grandes preocupaciones de los ciudadanos panameños de acuerdo a los resultados del pacto. ¿O ustedes lo vieron el día que se presentaron los resultados? Entonces tú te preguntas, ¿cómo en nuestra sociedad no apareció ese problema? ¿Cómo? 186,000 participantes y esto no está en el radar de 186,000 personas. Aquí hay cosas lógicas. Como sociólogo tengo otras explicaciones. No, lo que a mí me explicaron, Danilo, es que sí estaba, pero enmascarado en los temas de Estado. Que era, creo que la cuarta posición. Lo que está enmascarado en política se llama engaño. No está. No está. El que te dio esa explicación utilizó esas salidas que rayan entre lo absurdo y entre lo ridículo y lo cruel, ¿no? Y lo irónico. Mejor que lo dijiste tú y no yo. Porque yo tú eres el analista. Tú eres el analista. Preferiría que me dijeran esto. No sé. O sea, es mucho más serio decir no sé. Pero que tú me digas a mí que lo grosero está enmascarado, por amor de Dios. Espérate. O me estás tomando de tonto o sencillamente pues quieres escabullirte de responsabilidades. Así que no me digas quién te lo dijo, pero yo... No, mejor no te digo, después de lo que me dijiste, mejor no te digo eso, ni quién me lo dijo. Exacto. No entro en esa profundidad. Y te lo digo, el que te lo dijo, yo le pido que por favor agarre ese argumento, lo destruya y construya uno que sea como este. Ese es el análisis de Danilo Toro para Cuarto Poder, lo escucharon. Bueno. Muy buen análisis, Danilo, de verdad. Es que no puedo, yo no podría tolerar una respuesta como esa porque es como que tú me dijeras a mí, mira, el problema de la vacunación, con los que no se quieren vacunar, no está en nuestra lista de prioridades porque es un problema enmascarado. Espérate. ¿Esto qué es? La corrupción, vuelvo y repito, es un problema del Estado y de la sociedad. Y decir que algo tan evidente está enmascarado, no está enmascarado, no hay nada más evidente que eso. Y te puse ejemplos sencillos que son de todos los días, con los cuales ya hemos aprendido a convivir. Es decir, toleramos que se nos diga a todos corruptos, ladrones, bandidos, por cómo tenemos que comportarnos a cada rato, abriendo carteras, abriendo mochilas, en las compras de productos que hacemos. Y en el mundo público, ni hablar, pues. Entonces, yo no diría... ¿Cómo tú vas a decir semejante cosa? Sí, yo no diría que está enmascarado, sino que está subsumido dentro de varias propuestas que tienen que ver con la reforma al Estado. Pero la respuesta fue así, enmascarado, por eso se le dice Danilo. Sí, correcto, pero porque, por ejemplo, yo hice una propuesta en la plataforma Ágora que tenía que ver con la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Por ejemplo, esa es una propuesta que plantea un ataque a la corrupción. Entonces, perdóname, no comparto tu opinión. Al pan y al vino vino. La corrupción es corrupción. La corrupción es corrupción. Y si tú no tienes la capacidad de distinguirla como tal, entonces que salga de la vida pública. Porque si tú no puedes distinguirla, totalmente. Entonces apaga la luz y vámonos. Ese problema no está enmascarado. Ese problema está instituido. Es todo lo contrario. Forma parte del paisaje, forma parte de la vida cotidiana, forma parte de lo que nosotros toleramos, forma parte del oxígeno que respiramos. Entonces, si tú no puedes reconocer que en el aire nosotros tenemos oxígeno, y tú dices, no, lo que pasa es que el oxígeno está enmascarado en el aire. Espérate.
Tú estás vivo porque respiras. Tú no puedes reconocer que hay oxígeno en el aire, entonces tenemos un problema. Entonces, la corrupción es corrupción. Los estados que han sido exitosos combatiéndola, independientemente de su posición ideológica, lo fueron porque lo aceptaron. Uruguay, con Mujica, él no la comenzó mucho antes de Mujica, ¿eh? Fue un proceso de educación del pueblo uruguayo. Ya desde Julio María Sanguinetti, y desde antes de Julio María Sanguinetti en Uruguay había un claro proceso de ensalzar a la educación. Y lo mismo en otros países, en países de Europa, en Canadá, en países de Asia. O sea, si tú no puedes reconocer la corrupción, dedícate a cualquier cosa que no sea la administración pública. Bueno. Tienes que identificarla para poderla combatir. Tienes que airearla, tienes que ponerle la lámpara. Si no, te va a comer. Pasiva o por activa. Por pasiva es porque tú no eres corrupto, pero la corrupción te va a limitar tu desempeño. Y por activa se llega a ser corrupto y sencillamente ser copartícipe del desastre. Danilo, análisis, realmente Danilo, muchas gracias. en este análisis de fin de año de Cuarto Poder, gracias por acompañarnos porque ha estado más claro no puede ser. Más claro. Buenísimo no puede haber ser. bajado también la corrupción Sí. al día a día de los ciudadanos, Sí, porque así no es. solamente de los políticos. Así que muchas gracias por acompañarnos. No, es un fenómeno, es un Sí, problema que social. le vaya Sí, bien. exacto. Es un problema social. Bueno, oye, nos tenemos que despedir. Y nos despedimos del año porque este es nuestro Del último año. programa. Desearle feliz Navidad Y feliz año nuevo. y feliz año nuevo a nuestros radioescuchas y, cuídense televidentes. que Omicron está alborotado. Sí, Sí, cuídense. cuídense, Nosotros, cuídense. nosotros regresamos hasta el 3 de enero. El Hasta 3 de luego, enero nos Micronos. vemos. ¡Chao! Hasta luego. Chao.